Bueno, que se escuche. Ok, bienvenidos a todos una vez más. Hoy vamos a presentar una teleyec donde vamos a aprender un poco acerca de la prevención y los cuidados de la diabetes. Para el desarrollo de esta actividad tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros al doctor Frei Edmundo García Ramos, el cual es médico endocrinólogo, ¿no? Es profesor auxiliar del Departamento de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, investigador, autor de distintos artículos, ¿no? Y además es el jefe de nuestro servicio de endocrinología. Entonces, sin más, doy pase al doctor García para que nos brinde y nos comparta sus conocimientos. Muy agradecida de tenerlo presente aquí, doctor García. Muchas gracias, doctora. Buenos días con todos. Se me ha pedido hacer una presentación acerca de los conocimientos, digamos, más importantes que se deberían tener en relación a la diabetes mellitus para los pacientes o la población en general. Es importante saber la verdad, los análisis. ¿Qué es la diabetes mellitus? La diabetes mellitus es una enfermedad crónica. Crónica porque casi se puede decir que desde que se diagnostica no se puede curar, se tiene que controlar. O sea, el objetivo del tratamiento no es la curación, porque no hay curación, es más bien el control. Y eso define una enfermedad crónica. Y se caracteriza por un estado de hiperglicemia, o también conocido como la glucosa en sangre elevada. La glucosa es un alimento, un azúcar derivado de la digestión de las diferentes cosas que comemos, sobre todo las harinas. Entonces, las personas con diabetes, después de comer los alimentos ricos en harinas eh, y transformarlos en glucosa, la glucosa se mantiene elevada en la sangre y eso es una cosa peligrosa. La diabetes afecta a gran cantidad de la población. Es aproximadamente, según las estadísticas, el 7% de la población a nivel mundial. Y en el Perú también se repite eso. Aproximadamente en Perú somos 30 millones de peruanos. Si sacamos el porcentaje, el 7% de 30 millones son 2,1 millones de personas en el Perú con diabetes. Y la mayor parte de esos 2 millones de personas con diabetes no saben que son diabéticas. Y eso es un gran peligro y un gran reto. Porque mucha gente, si no sabe que es diabética, no va a hacer nada por su enfermedad. Y posiblemente su enfermedad avance, lo que nosotros le llamamos la historia natural de la enfermedad. Y eso no podemos permitir, ¿no? Tenemos que tomar conciencia de eso. La mayor parte de los diabéticos no saben que son diabéticos. ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus, la mayor parte de veces no da síntomas. La diabetes mellitus es una enfermedad mucho tiempo sin síntomas. Claro, sabemos que los diabéticos pueden tener síntomas, como por ejemplo mucha sed, muchas orinas o bajan de peso, pero eso solo sucede cuando la diabetes está muy descompensada. Pero en general, los diabéticos, cuando no están en estado de descompensación, no tienen ningún síntoma, no se quejan de nada y a veces dudan de que de verdad son diabéticos. Entonces, para que una persona sepa en verdad si tiene diabetes, no se puede saber si no hay síntomas, ¿no? O sea, no podemos decir me duele tal, me duele aquello para decir que tengo diabetes. Entonces, la manera de diagnosticar diabetes a veces no es de esa manera, los síntomas no se pueden. ¿Cómo se hace? Se buscan a las personas que tienen riesgo de diabetes para hacerle la prueba de la glucosa y saber si tiene diabetes. Entonces se hace un chequeo a las personas de riesgo, sobre todo a las personas que tienen más de 40 años, que son obesos, que tienen familia de diabetes y que tienen estilo de vida sedentario, son hipertensos. En esas personas se chequea la diabetes. Si uno tiene menos de 40 años, bueno, puede no chequearse, ¿no? Pero no quiere decir que no haya personas diabéticas jóvenes, las hay, pero la mayor parte son después de los 40 años. Y se diagnostica la diabetes si se mide la glucosa y sale más de 125. Más de 125 repetido ya es diabético.
Algunas personas necesitan hacerse otras pruebas aparte de medirse la glucosa, que se llama el test de tolerancia a la glucosa. Y en resumen consiste en darle una limonada muy dulce, para saber cómo es que reaccione esta persona frente a tanta cantidad de azúcar que se le va a dar. Y se sabe si es diabético si a las 2 horas después de esta limonada bien dulce el valor es más de 200. Y otra prueba más que se llama hemoglobina glicosilada. Es una prueba de los laboratorios. Más de 6,5 hace el diagnóstico de diabetes. Hay personas que sale que los valores no llegan a ser diabetes, pero tampoco llegan a ser normales. Entonces hay como un intermedio entre lo que es normal y lo que es diabetes. Y a ese intermedio se le llama la prediabetes. Prediabetes son las personas que tienen la glucosa más de 100, pero menos de 125. Esas son las personas con prediabetes. Y la prediabetes en realidad no es una enfermedad, es como un riesgo, factor de riesgo para el futuro desarrollar diabetes. Por lo tanto, hay que prestarle atención. ¿Por qué tengo diabetes? Bueno, la explicación es muy complicada de decir y creo que no se saben todas las respuestas, ni siquiera en todos los centros del mundo, los mejores centros de investigación. Es una enfermedad que tiene muchas causas, tiene origen genético y tiene que ver con el envejecimiento. Entonces, aparece en personas más de 40 años, aparece cuando tenemos herencia, la familia es diabética, papá diabético, abuelito diabético, posiblemente yo también sea diabético. Obesidad. La obesidad, para diagnosticar obesidad, es muy fácil solamente viéndose el espejo. Eh, Uno ya se da cuenta si está obeso o no. Bueno, claro, es útil también tener más precisión, para eso está el peso y la talla. Pero basta mirarse, ¿no? Mirarse en el espejo desnudo, ya se da usted cuenta si está obeso o no está obeso. El sedentarismo es una condición en que las personas están sentadas, no hacen actividad física. Y eso es algo muy común en estos días, sobre todo en el que hay tantas facilidades. Por ejemplo, hay movilidad para todos lados, tomamos combi o tomamos taxi, ya la gente no camina, tenemos los celulares, nos comunicamos con nuestra familia por el celular, aunque esté a un par de metros, ya no caminamos. Ahora hay televisión, todo el mundo tiene televisor, hasta los pueblos jóvenes más pobres tienen su televisor bien grande, pero el televisor no es una caja, una magia que nos engancha, que nos hipnotiza y estamos sentados, viendo el programa que están pasando. Y las personas pues sentadas. En otros tiempos, tal vez estarían jugando fulbito, estarían haciendo otra cosa, bailando, quién sabe. Pero ahora están sentados frente al televisor. Y otros hábitos nocivos, como por ejemplo el hábito del alcoholismo o el tabaco, también tienen que influir en muchas cosas. ¿Mi familia puede tener diabetes? Claro, cualquier persona podría tener diabetes, especialmente si nosotros somos más de 40 años. Alguien de la familia que tenga más de 40 años debe descartarse para diabetes. No va a tener ningún síntoma. Hay que buscarle el diagnóstico midiéndole la glucosa. La mayor parte de la gente con diabetes, como les mencioné, no tienen síntomas. No les duele nada. No piensan que están enfermos. Entonces, cuando una persona más de 40 o con algún factor de riesgo se le diagnostica la diabetes con las medidas de la glucosa, ¿qué tengo que hacer? Primero, no hay que asustarse. Hay que tener la tranquilidad. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que cuando se controla bien es como que si no estuviera. Sin embargo, cuando no se controla o se ignora, esto sí puede tener consecuencias, ¿no? Entonces, el primer punto, hay que tomar las cosas con calma y optimismo. Y a partir de ahí tenemos que ser muy cuidadosos en qué, en lo que comemos y en lo que hacemos. La mayor parte de diabéticos se controlan solo con dieta. Por eso es importante ser cuidadoso con lo que uno come. Tenemos que tener una actitud de prevención. Los diabéticos pueden tener complicaciones a largo plazo que son muy graves. Entonces, para evitar esas complicaciones tenemos que tener una actitud preventiva.
Asegurarnos de que la diabetes esté dentro del rango de control es la mejor manera. Y esto se logra por sus controles periódicos y obedeciendo las indicaciones que su médico le indique. A cada uno le va a indicar una cosa distinta o una cosa importante. La diabetes no tiene cura, pero tiene control. Hay que cumplir una dieta. Generalmente la dieta para el diabético es no consumir azúcar ni alimentos que contengan azúcar. El azúcar es un carbohidrato refinado que se transforma en glucosa muy rápidamente después de ingerir. También hay que cumplir con una actividad física. Por ejemplo, se recomienda caminar 30 minutos al día. Mucha gente no cree que esto sea tan efectivo, pero caminar es un remedio tan potente como el mejor de los medicamentos. Cuando una persona camina o hace una actividad física, se fortalecen los músculos. Los músculos cada vez son más fuertes y pueden soportar mucha actividad. Cuando un músculo es entrenado, cuando un músculo es fuerte, es capaz de bajar la glucosa de la sangre de manera espontánea. Por eso es importantísimo la actividad física. También tiene que bajarse de peso. El exceso de grasa corporal, que es lo que significa la obesidad, el exceso de la grasa corporal afecta el metabolismo de la glucosa, interfiere con la insulina y provoca empeoramiento de la diabetes. Entonces es importante que un diabético, sobre todo si está obeso, baje de peso. El paciente diabético debe cumplir con el tratamiento que su doctor le indique. Cada persona puede recibir tratamiento, obviamente no, pero lo que su médico le indique, hay que cumplir. Debe acudir a los controles médicos. Si el paciente está bien, puede ser cada 2 o cada 3 meses para evaluar cómo está su glucosa. Claro, si el paciente está mal, más frecuente, pero como les cuento, la mayor parte de diabéticos no tienen síntomas, entonces si va cada 3 meses estaría bien. ¿Cómo es la dieta de una persona con diabetes? Entonces, para que la diabetes se controle, hay que saber escoger los alimentos. Hay alimentos que se transforman en glucosa, pero así rapidísimo, en cuestión de minutos. Y hay alimentos que se transforman lentamente en glucosa y hay alimentos que nunca se transforman en glucosa. Entonces hay que conocer de qué estamos hablando. Los alimentos que no se deben consumir, un diabético no debe consumir porque es un daño, un perjuicio, es azúcar y lo que contenga azúcar. Ahí, por ejemplo, hemos puesto la gaseosa. Un vasito de gaseosa tiene 5 cucharitas de azúcar. Es muchísima azúcar. Tomar gaseosa es prácticamente comer azúcar pura. Es muy perjudicial. No comer azúcar ni gaseosas. No comer golosinas ni postres que están hechos con azúcar. Ese es lo absoluto para un diabético. Eso es lo que el diabético no debe comer. En alternativa, si el paciente diabético tiene que tomarlo con algo de sabor dulce en sus bebidas, podría utilizar los edulcorantes. Los edulcorantes son sustancias de sabor dulce, pero que nunca se van a transformar en glucosa, o sea, no nos van a empeorar la glucosa. Tomarlo con restricciones, porque algunas veces nos excede, ¿no? No está bien ningún exceso. Luego, hay alimentos que se transforman en glucosa, pero de una manera lenta, ¿no? Y esos hay que conocerlos. ¿Cuáles son? Todo lo que deriva de son las harinas, que están en algunos alimentos como los granos y los tubérculos. Entonces hay que comer muy poco de algunos de ellos, sobre todo muy poco de la harina de trigo refinada. Pan y fideos, muy poco. Y de los otros, tampoco no se come demasiado. Por ejemplo, los granos, arroz, frijoles, choclito, se come poco, o los tubérculos, papa, camote, yuca. El contenido de todos estos alimentos son harinas o almidones, que cuando entran al sistema digestivo se transforman en glucosa lentamente a lo largo de las 2, 3, 4 horas siguientes a la ingesta. El intestino hace su trabajo de manera lenta, se absorbe en el intestino y pasa a la sangre. Si uno come poco de eso, la glucosa no se eleva. Si uno come mucho de estos alimentos, la glucosa se va a elevar. 2 o 3 o 4 horas después del almuerzo podría elevarse muchísimo su glucosa si ha comido demasiado de harinas. Los alimentos que no tienen azúcar, no se transforman en glucosa o se transforman en muy poca cantidad, son los que contienen principalmente proteínas y esos son muy buenos para el diabético. El diabético debe consumir las proteínas de origen animal principalmente,
pollo, pavo, pescado, las carnes rojas con moderación, sobre todo si la persona tiene obesidad o tiene triglicéridos altos, leche o huevos. Estos alimentos son muy ricos en proteínas y casi no tienen nada de azúcares, por lo tanto no elevan la glucosa. Además, se pueden tomar agua o infusiones con edulcorantes y los condimentos no elevan la glucosa. Y las verduras. Las verduras frescas no tienen mucho contenido, tienen muy poco contenido de azúcar, son ricas en vitaminas, en fibra y en minerales. De modo de que comer verduras es muy bueno para un diabético. Entonces, no consumir los postres porque son hechos con bastante azúcar. Si ustedes revisan la receta de los postres, tienen bastante cantidad de azúcar. Una taza de azúcar usan para preparar un pastelito. ¿Ya? No usar el azúcar para endulzar. En lugar de eso puede ser edulcorantes. No comer las golosinas o los dulces porque hacen elevar la glucosa. No tomar la gaseosa. La gaseosa es muy perjudicial para la diabetes. Yo no sé, pero creo que una gran cantidad de culpa de por qué hay tantos diabéticos es el consumo de gaseosa, porque las personas toman gaseosa, me refiero a personas sanas, ¿no? Las personas sanas toman gaseosa, pero como tienen tanta azúcar, a la larga, tomar gaseosa hace que la persona se suba de peso, o sea, se transforma en obeso. Y a lo largo del tiempo, la obesidad, nosotros no somos jóvenes por siempre. Llega un punto en que pasamos de los 40 y ya somos obesos porque hemos tomado gaseosa mucho durante nuestra vida. Ya, es como 2 más 2. ¿Qué va a pasar? Vamos a volvernos diabéticos. Y si uno es diabético, menos no debe consumir azúcar para gaseosas para nada. Sí comer las verduras, frescas sobre todo. Lechuga, tomate, pepinillo, rabanito, cebollita. Es muy bueno para la salud. Las proteínas, por ejemplo, de los pescados, pescado excelente, tiene proteínas, no tiene casi nada de alimentos que contenga, produzca elevación de la glucosa. El pollo, la leche son alimentos con proteína que no va a provocar afectación de la glucosa. Huevos, sí se comen huevos. Y las frutas, sí se comen frutas, pero no demasiadas, porque las frutas también tienen azúcar y consumir mucha fruta puede ser perjudicial. Se recomienda consumir 3 porciones de fruta al día. Por ejemplo, 3 porciones sería como comer 3 manzanas repartidas, ¿no? Pero no más que eso. Hay gente que cree que comer muchas frutas sería bueno, pero es perjudicial. Se recomiendan 3 porciones. Las frutas que son muy pequeñas, no se pueden comer 3 frutitas, no vas a comer tres fresitas. Podría ser hasta 3 pocillitos, ¿no? 3 pequeños bols. Y son frutas muy grandes como la papaya o la piña, podría ser picaditas, ¿no? 3 bolsitos de eso. Ya. Eh, ¿Qué hay en relación al ejercicio? Como mencioné hace un momento, los músculos entrenados son muy buenos para bajar la glucosa. La glucosa en la sangre baja también por los medicamentos, ¿no? Pero los músculos, cuando son fuertes y entrenados, son capaces de bajar la glucosa aún sin medicamentos. Entonces, el objetivo de un diabético es fortalecer sus músculos. ¿Qué se recomienda? Un ejercicio que no signifique mayormente problemas, ¿no? Caminar, todo el mundo puede caminar, pero también puede hacer cualquier deporte. Si usted es una persona joven, activa, que sabe montar bicicleta, puede ser ciclismo. Si usted sabe jugar básquetbol y fútbol, está muy bien, puede hacerlo. Pero para todos, caminar es una cosa muy común, todos lo pueden hacer. 30 minutos al día, a paso rápido, es un buen esquema para hacer ejercicio y fortalecer los músculos y hacer que la glucosa baje. El caminar es muy importante. Luego, su médico indicará si tiene que tomar medicamentos. ¿Qué pastillas? ¿Me pongo la insulina? Eso va a depender de cada persona, de sus análisis y de cómo está su glucosa. Ahora, como ven, el momento de que una persona se diagnostica de diabetes muchas veces no coincide con el momento en que la persona comenzó a ser diabética.
Muchas personas, como les digo, no tienen síntomas, de modo que cuando se les diagnostica la diabetes, en realidad su enfermedad comenzó sin ser diagnosticada mucho tiempo atrás, 5, 6 años, más años atrás, sin que lo sepa. Entonces, muchas veces encontramos personas al diagnóstico, al momento del diagnóstico, que ya tienen glucosa muy alta y van a necesitar pastillas o a veces insulina. Pero no se puede decir en general, pero lo que su médico le indique, eso indica. Tome. Algunas personas tienen prejuicios en relación a las pastillas. Las pastillas, tanta pastilla que he tomado, ya las tendré amontonadas en mi estómago, piensan. Se imaginan que tienen como un pequeña montañita de pastillas en su estómago. Eso no es así. Las pastillas que uno ingiere se deshacen en la digestión, se absorben por el intestino, ejercen su efecto y se eliminan por el hígado o por el riñón. No se acumulan. Entonces, hay que sacarse esos prejuicios en relación a los medicamentos. Y la insulina, mucha gente tiene prejuicios en relación a la insulina. La insulina es un medicamento que viene en forma de inyección. Es un frasquito que contiene un líquido. En ese líquido está disuelta la insulina. Se aplica con jeringuitas pequeñitas, con agujas muy delgaditas. Si su doctor le indicó insulina, use insulina, por favor. Porque hay gente que tiene la idea equivocada de que la insulina hace daño. La insulina hace bajar la glucosa, pero a veces hay una confusión. Entonces, por ejemplo, ha pasado que una señora me cuenta, ¿no?, que su abuelita era diabética. Su abuelita se puso mal, le dio una neumonía. La trajeron al hospital, la encontraron con la glucosa alta. Le pusieron insulina y pocos días después murió la abuelita. Entonces, toda la familia piensa, uy, le pusieron insulina y se murió la abuelita. Y ahí crean la idea de que la insulina es mala. La abuelita se murió probablemente por la neumonía o por otra complicación derivada de los años de diabetes y de su edad. Pero en generalizar que la insulina es mala, eso es un error. Si su médico le indica la insulina, póngase. Porque cuando las pastillas ya no funcionan, se utiliza la insulina para que su diabetes se mantenga controlada y no se eleve y no provoque complicaciones que sean a largo plazo. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? La diabetes se puede complicar de dos maneras. Complicaciones que le llaman agudas, que puede pasar de la noche a la mañana, cualquier día. Esas se llaman complicaciones agudas, porque pasan muy rápido, ¿ya? Y eso básicamente se dividen en dos, ¿no? Que tienen la glucosa muy alta, que se llaman crisis hiperglicémica, y el otro se llama cetoacidosis diabética. Y cuando tienen las glucosas muy bajas, que se llama hipoglicemia. Ninguna de las dos son buenas. Tener la glucosa muy alta, tener la glucosa muy baja, las dos son situaciones muy malas. Pero yo pienso que de las dos, tener la glucosa muy baja es peor. Pero cualquiera de esas cosas, si llega a pasar, tiene que acudir a la emergencia del hospital más cerca para que le atiendan estas complicaciones. Generalmente estas complicaciones son consecuencia de infecciones que se han sobreagregado. Por ejemplo, infecciones urinarias, infecciones respiratorias o digestivas son la causa más frecuente por la que pueden aparecer estas complicaciones en una persona que ya es diabética. Entonces, glucosas muy altas se llama hiperglicemia. Y cuando están con las glucosas muy altas, generalmente es cuando aparecen esos síntomas clásicos de la diabetes, ¿no? Mucha sed, mucha orina, se deshidratan, se bajan de peso, les baja la presión, sienten confundidos, a veces pueden perder el conocimiento. Eso pasa cuando tienen la glucosa muy alta. Y con el glucómetro, que ese aparatito portátil para medir la glucosa, si se le hace, sale valores muy altos, de 300. ¿Qué se tiene que hacer? Hay que llevarlo a la emergencia. Eso no se puede tratar en la casa, porque puede haber detrás unas infecciones. Y en otros casos se trata de eventos de infartos. Infarto al corazón o infarto cerebral podría estar detrás de todo esto. Entonces no se trata en la casa, no se le da solamente algo para que le baje. Llévelo a la emergencia. Y lo otro, que se baje la glucosa, se llama hipoglicemia. Cuando baja la glucosa se llama hipoglicemia. Y eso sucede cuando la glucosa está menos de 70. No, el objetivo del tratamiento con una persona diabética es que la glucosa esté entre 90 y 130.
Cuando está menos de 70 no es bueno, puede tener complicaciones. Eso se llama hipoglicemia. ¿Ya? Se detecta con los glucómetros, esos aparatitos portátiles para medir la glucosa. Y puede haber algunos síntomas de cuando baja la glucosa, como por ejemplo sudoración, palpitaciones, mareos, sensación de hambre, confusión, hasta pérdida del conocimiento. Y esto de que baja la glucosa sucede en algunas personas, no sucede en todos. Generalmente sucede en personas que tienen mucho riesgo. Ejemplo, los ancianos que tengan enfermedades, por ejemplo, de enfermedad hepática, enfermedad renal, eh, que esas personas son más proclives a tener hipoglicemia. Y cuando utilizan ciertos medicamentos, por ejemplo, uno que es glibenclamida o insulina, tienen riesgo. Entonces, últimamente ya no se usa, no se trata de no usar glibenclamida en personas ancianas porque tiene mucho peligro de provocar hipoglicemia. Es más fácil, más seguro utilizar insulina. Pero incluso insulina puede ser peligroso cuando hay errores de administración. Todo diabético tiene que aprender cómo se aplica insulina si tiene la indicación de insulina. Si el paciente está despierto, usted le mide, un abuelito que le bajó la glucosa, le miden y sale valor bajo, digamos 50 con el glucómetro. Si el abuelito está despierto, pero está confundido y puede tomar agua, dele un vaso de agua con 2 cucharadas de azúcar disuelta y luego va a comer algo y se va a mejorar. Y llévelo a la emergencia para evaluar por qué pasó eso. Si es porque tomó pastillas que hacen bajar la glucosa, tiene que estar en observación porque como la pastilla se va a quedar en su cuerpo durante 2 o 3 días, podría repetirse la hipoglicemia en las siguientes horas. Entonces debe ser trasladado a la emergencia para una observación. Si el paciente está inconsciente, porque a veces pasa que la hipoglicemia les afecta a la conciencia, no haga nada, no le dé nada por la boca porque puede meter, ese líquido que le podría dar puede meterse a los pulmones y van a provocar una neumonía aspirativa, se llama. Y eso es otra complicación más sobre lo que ya tiene. No, no le sirve nada. Se le traslada de inmediato a un hospital para que le traten la hipoglicemia. Esas son las complicaciones agudas, es decir, puede pasar de un día a otro. En algunas personas, sobre todo en ancianos. Pero hay otras complicaciones que pasan a lo largo del tiempo. Esas se llaman complicaciones crónicas o manifestaciones tardías, porque aparecen tarde. ¿Cuánto tarde? Más de 5 o 10 años de enfermedad. Un diabético, como cuando se le diagnostica, podría ser que ya tenga la enfermedad mucho tiempo sin saberlo. Al comienzo, cuando se diagnostica un diabético, sobre todo el diabetes tipo 2 del adulto, debe ser evaluado para ver si las tiene o no las tiene. ¿Cuáles son las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus? Las complicaciones crónicas más frecuentes son las úlceras del pie, que básicamente refleja una complicación llamada la neuropatía. La neuropatía es una complicación de la diabetes en que las personas pierden la sensibilidad, pierden la capacidad de sentir dolor. Y usted me dirá, pero si no tengo dolor, será una cosa buena. No, el dolor es una forma de alarma o de alerta, es un mecanismo de defensa. Si usted se pincha el dedo con una aguja, inmediatamente retira su dedo. O sea, si usted le duele algo, inconscientemente retira lo más rápido posible. Bueno, ese reflejo se pierde en los diabéticos y se pinchan, se clavan, se queman sus piecitos y se hacen heridas bien feas. Eso hay que evitar. Y las úlceras, cuando se complican después que se hace una úlcera, se infectan y muchas veces terminan en amputaciones de los pies. Entonces es muy terrible que un paciente diabético ya haya tenido una amputación, porque eso significa que se ha transformado en una persona minusválida, ya no va a poder trabajar como antes, se vuelve dependiente. Y todo esto se puede prevenir. Otra complicación es a nivel de los ojos, provoca unas hemorragias internas en la retina y eso afecta la visión hasta el punto de dejar a la persona ciega. Todo diabético debería pasar por el oftalmólogo para evaluación de retina una vez al año. Y si no tiene nada, pues hasta el otro año. Y así, todo el tiempo. No puede descuidarse, porque estas cosas, si lo tiene y no hacemos nada, un día puede despertar ciego y eso nadie quiere. Infarto del corazón, infarto cerebral son complicaciones porque la diabetes acelera una enfermedad que se llama aterosclerosis. Aterosclerosis es una enfermedad de las arterias.
El colesterol se acumula dentro de unas placas y por ese motivo las arterias tienen una luz o diámetro interno muy delgado, impidiendo el flujo de sangre en el corazón, el cerebro, los pies, y eso provoca infartos o derrame cerebral, que también le dicen infarto cerebral, y otras complicaciones también podrían pasar. Y si yo soy diabético, ¿voy a tener esas complicaciones tan feas? Bueno, eso va a depende de cada uno. Si yo tengo mi diabetes controlado, nunca voy a tener esto. Hay personas diabéticas que se mueren de viejitos porque son viejitos de cualquier cosa. La mayor parte de personas nos morimos pues, por enfermedades de infarto al corazón, ¿no? Ya cuando somos ancianos o por neoplasias. O sea, no somos eternos, nos vamos a morir al final, ¿no? Pero un diabético puede adelantar o morir antes del tiempo que debería morir si no está controlado. Entonces las complicaciones van a aparecer si la persona no ha tenido su diabetes controlado. Va a depender también del tiempo de la diabetes y de la severidad que las glucosas fueron altas, ¿no? Si las glucosas fueron muy altas, más complicación. Si el tiempo de diabéticos no controlados fueron muchos años, el pronóstico es peor. ¿Ya? Esto de la diabetes se parece a la lógica de un incendio. Imagínese usted que ha habido un incendio en una casa. ¿Cómo podemos predecir o saber cuánto daño va a provocar el incendio en la casa? Dependiendo de dos factores. Uno, cuánto tiempo se estuvo incendiando la casa y segundo, cuán intenso fue el fuego. Si es un fuego pequeñito y se controló rápido, no hay ningún daño. Por ejemplo, ¿qué será? Se quemó un papel. Entonces nosotros rápidamente lo apagamos el fuego y no pasó nada, la casa no se destruyó. Pero si la casa se ha estado quemando horas y el fuego ha sido muy intenso, de repente cuando regresemos a la casa ya no queda nada. Pueden venir los bomberos, apagan el fuego, pero después de que apagaron el fuego queda la destrucción. A eso más o menos pasa con la diabetes. Tiene la glucosa alta, va al médico, le controlan la glucosa, pero ¿por qué tiene las complicaciones? Es como el incendio, queda la destrucción, queda el daño que provocó la glucosa. Muchos de estos daños no son reversibles, o sea, no se puede volver a lo normal, queda un daño, pero hay que evitar que esto suceda y eso se controla logrando que la glucosa esté controlada, ¿no? En valores de ayunas 90 a 130 y de los cuidados preventivos que uno tome o tome conciencia. La prevención es muy importante. Alguien dijo que si uno gasta un sol en prevención, se ahorra como 1000 soles en curación. Y es verdad. La prevención, aparte que nos ahorra dinero, nos ahorra de grandes peligros que podemos pasar. ¿Cómo cuido mis pies? Todo diabético tiene que cuidarse sus piecitos porque es un peligro, sobre todo si tiene neuropatía. Todo diabético tiene que hacerse un aseo diario. Ojo, no usar agua caliente, agua fría, la que sale del caño, porque el agua caliente no la va a percibir qué tan caliente está y se va a quemar. Y después tiene ampollas y se hacen heridas feas. Se asea, agua y jabón, pero el agua del caño, la temperatura del agua del caño. No va a pasar nada. ¿Ya? Después del aseo, tóquese su pie o mire sus pies, que alguien le ayude. Y donde tenga un callo, es una zona endurecida, límelo con las limas de callo. No va a salir en un solo día, pero lo va a repetir a diario, va a terminar eliminándose los callos. Donde hay callos y no se los trata, se van a terminar formando úlceras. Visite al podólogo para que le corte las uñas. Las uñas no se cortan en curva, manos, como las manos, no se cortan en línea recta para que no hagan daño. La piel del diabético puede estar seca, entonces hay que usar cremas humectantes. Hay que utilizar medias siempre. Hay gente que le gusta andar sin medias. Bueno, sepa que es un peligro. Utilice medias, sobre todo de algodón, y corte la parte del elástico. No camine descalzo. Hay gente que le gusta caminar descalzo o en sandalias. Es peligroso, porque caminar descalzo usted podría pisar algo, podría pisar un vidrio, podría pisar una piedra y no se va a dar cuenta del daño que se hizo. No caminar descalzo, utilizar zapato apropiado. Un zapato apropiado y que es bien fácil de conseguir son las zapatillas. Las zapatillas que se usan o normalmente son para correr o para jugar bola y básquet, esas son.
sus zapatos, ¿usted cuánto talla? Si por ejemplo usted talla 38, cómprese un número dos más grande, 39 o 40, que sobre. Esas zapatillas son blandas, tienen elástico, fibras elásticas, no le va a ajustar. Utilícelas con sus medias y de esa manera no le va a pasar nada. Revise diariamente sus pies. Cuando hace su aseo, revise. Utilice un espejito, una lupa, una linterna para ver cualquier cambio de color, cualquier herida, cualquier cosa rara que usted le vea a su pie, consulte a su médico para el mejor tratamiento. No lo deje ahí. Cuando una persona no hace esto, como pasó muchas veces, un paciente me dice, yo no me saqué las medias 3 días y cuando me saqué había una herida y que no se despegaba la media. Bueno, si no se cambian, si no se asean a diario, pueden llevarse sorpresas desagradables después de muchos días. Ya. Bueno, hasta aquí es la presentación que les he traído como para tener cuidado en la parte de la prevención de la diabetes. Entonces, recapitulando, podremos decir que la diabetes es una enfermedad bien frecuente. El 7% de toda la población es diabética y muchos de ellos no lo saben. Segundo, para el diagnóstico de la diabetes hay que buscar personas que tienen riesgo de diabetes porque la diabetes no va a dar síntomas. ¿Quiénes tienen riesgo de diabetes? Más de 40 años, obeso, que tengan familia con diabetes o sedentarios. Tercero, si usted ya es diabético, ¿qué va a hacer? ¿Desesperación? No, tiene que mantener la calma y adoptar una actitud de prevención. Visitar a su médico y cumplir lo que le diga. ¿Y qué le va a decir el médico? El médico le va a decir que haga una dieta, básicamente es no comer azúcar, gaseosa, postre y golosina, comer poco de harinas, arroz, papa, fideo, poquito, y comer bastante verdura y proteínas. Eso es un alimento sano. Y tiene que caminar media hora, 30 minutos al día. ¿Ya? Hay que conocer, si usted es diabético, cuáles son las complicaciones más importantes. Complicaciones son de dos tipos, que son complicaciones agudas o que aparecen súbitamente, que es que la glucosa se subió mucho, hiperglicemia, o se bajó mucho, hipoglicemia. Si eso sucede, tiene que trasladarlo al paciente a la emergencia para que vean por qué pasó. Y las otras son complicaciones tardías, porque aparecen tarde, después de 5 o 10 años de enfermedad. ¿Ya? Ahí sobre todo está la neuropatía que afecta a los pies, que puede terminar en úlceras, amputaciones. Lo otro es la retinopatía, afecta los ojos, la visión, provocando ceguera. Y la otra es la nefropatía, afecta a los riñoncitos y puede terminar los diabéticos con falla renal. Y lo otro es la aterosclerosis que afecta a los infartos al corazón. Todas estas complicaciones del diabético se pueden prevenir. Si usted no es diabético, hay que evitar que sea diabético bajando de peso, alimentando sanamente, caminando. Si usted es diabético, eso más lo que su doctor le diga, sobre todo las pastillas o el tratamiento de otro tipo, ¿no? Y si usted ya tiene alguna diabetes, tiene que buscar prevención de las complicaciones, manteniéndose bien controlado. Entonces, espero que esta charla haya servido para que ustedes aclaren sus dudas y tengan una idea de cómo enfrentar este problema de la diabetes. Muchas gracias. Si hubieran preguntas o no sé. Eh, buenas, muy amable. Gracias, doctor, por la ponencia. Si hubiera alguna pregunta, estaríamos en el espacio oportuno para poder realizarla. Yo, mientras quisiera consultarle en relación a la importancia de tratar la diabetes de manera multidisciplinaria. ¿Cuál sería su opinión, doctor? Es decir, Ah, trabajar sí, con nutricionistas o con algunas otras disciplinas. ¿Cuál sería su opinión? Ujú. claro. La diabetes es de manejo multidisciplinario. Claro, los endocrinólogos somos los que vemos generalmente la parte clínica, pero aparte para las dietas, perdón, para la dieta, el apoyo de nutrición, para, para el oftalmólogo, tiene que ver el oftalmólogo la retina, el laboratorio, tiene que ver las pruebas de laboratorio, tiene que haber un apoyo psicológico también. Los diabéticos suelen deprimirse,
Esta es una noticia desagradable. A veces hacen el fenómeno de rechazo, psicología, tiene que haber un podólogo, un médico, el técnico que sabe cortar las uñas o quemar los callos en los pies, podólogo, eh, un neurólogo. O sea, dentro de las especialidades médicas, bastantes especialidades trabajan en conjunto. Y dentro de las especialidades, como los nutricionistas, las enfermeras, los psicólogos, son importantísimos. Hay una especialidad, sobre todo cuando ya hay un daño, es la medicina física y rehabilitación. Personas que han tenido amputación probablemente necesiten prótesis, ¿no? Para poder seguir con sus vidas. Entonces, eso de la diabetes no es una especialidad de un grupo de profesionales. Generalmente el manejo de la diabetes es multidisciplinario y hay que trabajar en equipo. Muchas gracias, doctor. Entonces, sin más, y antes de dar por concluida la Teleyec, quisiera invitar a todos los asistentes, bueno, a que pueden recibir la atención en el servicio de endocrinología, ya sea si son CIS, mediante referencias de su establecimiento de salud, ¿no? O de manera particular también se hace atenciones. Aquí contamos nosotros con profesionales de alta calidad y ya para terminar, Doc, agradecerle su participación. Esperamos poder contar con usted nuevamente. Realmente creo que ha sido un manejo verbal bastante amigable y yo creo que todos estamos contentos con la ponencia que nos ha realizado. Muchas gracias, doctor. No hay de qué, muy agradecido a ustedes. Hasta pronto, para Ok, sus hasta órdenes. pronto entonces. Gracias a todos por la participación.